Hay que saber el origen de este conflicto árabe-israelí. ¿De dónde viene este conflicto? Y la palabra de Dios una vez más tiene la respuesta. ¿Qué dice amén este día? Esto nos lleva al libro de Génesis, a un hombre llamado en la Biblia Abraham, al cual después Dios le llamó el nombre por Abraham. Un hombre al cual Dios lo llevó a través de distintos escalones de fe para convertirse luego en el padre de la fe. Vemos que primeramente Dios lo llamó a salir de su tierra y su parentela, a abandonar una tierra de sabiduría humana como lo era Ur de los Caldeos, un lugar de suma inteligencia, estudio, riqueza. Pero Dios lo manda a salir de su tierra y parentela, de la idolatría, a una tierra que Dios le guiaría. Vemos también cómo Dios lo pasó por diferentes escenarios o permitió que él atravesara por ellos, como cuando estuvo en Egipto y tuvo que aprender el valor de decir la verdad, costara lo que costara. Tuvo que desprenderse de su hijo Lot al despedirlo y pedirle que se separaran. Y Lot, su sobrino, gracias, Lot, su nombre significa techo en el original. Y Lot era un impedimento para la bendición de Dios sobre Abraham. Y Dios tuvo que sacar a Lot de la vida de Abraham para bendecir a Abraham. Pero lo grande en la vida de Abraham viene cuando tuvo un encuentro con un personaje que el pastor citó en esta mañana, y era un tal Melquisedec. La palabra dice que después de volver a Abraham de derrotar al ejército de Kedorlaomer, el cual había derrotado a Sodoma, Gomorra y otras ciudades y había llevado cautivos, entre ellos a su sobrino Lot, Abraham, creo que leí que eran 318 personas, criados suyos apenas, va y sorprende a aquel ejército y hace que huyan delante de ellos y recuperan las posesiones, los bienes, las familias y a su sobrino Lot. Y cuando viene Abraham de regreso, le sale al encuentro un misterioso ser llamado Melquisedec, que dice luego la palabra en Hebreos que no tenía padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de vida, ni fin de días, aleluya, sino hecho semejante al Hijo de los hombres, al Hijo de Dios. Y dice la palabra que este Melquisedec bendijo a Abraham. Creemos que este no era cualquier persona, este era una cristofanía, Cristo Jesús apareciéndose en el Antiguo Testamento preencarnado. Como cuando se apareció como el ángel de Jehová a Manoah, se le apareció el ángel de Jehová, le dijo: van a ser un hijo, y este hijo será nazareo, o sea, separado para Dios. Y Manoah dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah le dijo a su mujer: vamos a morir porque hemos visto a Dios cara a cara. Una cristofanía, Cristo Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento. Y cuando Melquisedec bendice a Abraham, vemos que en el siguiente capítulo curiosamente dice: y después de esto apareció Dios a Abraham. Y es entonces que le da la promesa de una gran descendencia. No puede haber bendición para tu vida sin Cristo, pero si Cristo te bendice, tendrás verdadera bendición. No puede haber verdadera bendición sin Cristo, pero aquel que tiene a Cristo se ha hecho heredero de las promesas eternas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en este día? Y después de ese encuentro con Melquisedec, Cristo preencarnado, creemos, Dios se le aparece y le dice a Abraham: mira los cielos y cuenta las estrellas. Y dijo: así como no las puedes contar, así será tu descendencia. Y dice la palabra: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El problema era que creer a aquella palabra era un reto grande, porque su esposa era estéril. Pero como si fuera poco, ya Abraham tenía en ese entonces 75 años de edad. 75 años, y su esposa Sarai tenía solamente 65 años de edad. Por lo cual parecía una locura lo que Dios le decía. Pero dice la palabra que Abraham le creyó a Dios. ¿Cuántos aquí se atreven a creer a Dios? Aunque parezca según el razonamiento humano una palabra que sea una locura según el razonamiento. Pero Abraham le creyó a Dios.
Sin embargo, dice la palabra que pasaron unos 10 años aproximadamente y Sara o Sarai en ese entonces se desespera por la espera de la promesa. 10 años han transcurrido desde que la palabra fue dada. Ahora Abraham tiene 85 años, Sara 75. Y Sarai le propone a Abraham, su esposo, algo que sería caótico. Le dijo: llégate a mi sierva Agar, y el hijo que nazca de ella será nuestro hijo. Y dice la palabra que Abraham obedeció a la voz de su esposa, se llegó a Agar, la criada, la sierva, y entonces nació un hijo al cual llamaron Ismael. Abraham comenzó a criar a este hijo, lo comenzó a enseñar en la casa, lo llevaba al campo a cazar y estaba contento con su hijo. El hombre anciano que nunca había tenido hijos, ahora tiene un hijo, no a través de Sarai, sino a través de Agar. Pero Abraham pensaba que ya el propósito de Dios se había cumplido. Pero 13 años después se le aparece Dios a Abraham otra vez. A veces hay veces que Dios hace silencio y nos deja actuar durante un tiempo, hasta que de pronto aparece y nos da una luz verde, una luz amarilla, una luz roja proféticamente para darnos guianza. Y se le aparece Dios 13 años después que había nacido este muchacho Ismael, y le dice: a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre. Note cómo Dios mandó a Abraham a bendecir a su mujer con un nombre profético: madre de multitudes. Estamos llamados a bendecir a nuestras esposas. Hombres están llamadas, hermanas, a bendecir a sus esposos. Padres llamados a bendecir a sus hijos. Pastores a bendecir a sus iglesias. Y Abraham comenzó a llamar a Sarai como Sara, porque Dios dijo: la voy a bendecir y también a ella le daré un hijo. Y dijo Dios: sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, de reyes, y reyes de pueblos vendrán a ella. Y así como Dios lo prometió, 25 años después que la promesa hubo sido dada por primera vez, cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía entonces 90 años, cuando el hombre ya había dicho: es imposible, Dios dijo: ahora es que mi poder se manifiesta. Ahora es que mi poder se manifiesta, porque su poder se manifiesta, se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando el médico dice no, Dios dice sí. Cuando el abogado dice no, Dios dice sí. Aleluya. Cuando el hombre cierra las puertas, Dios dice: he aquí abro una puerta que nadie la podrá abrir. Alguien recibe esa palabra con un amén en este día. Y así como Dios lo prometió, nació el hijo de la promesa, Isaac. Y cuando nació Isaac, la palabra enseña que hubo conflicto en la familia, porque Ismael comenzó a despreciar y a burlarse del menor de Isaac. Y hubo tanta crisis que Sara le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y dentro de un hombre de fe, o sea, dentro de la familia de un hombre de fe, comenzó un conflicto terrible de celos, de contiendas, de competencias, no solamente entre Isaac e Ismael quizás, sino entre Sara y Agar principalmente. Tanto así que Sara le rogó a Abraham: echa a esta mujer de mi presencia. Y dice la palabra que a Abraham aquella palabra le fue dura en demasía. Debemos cuidarnos siempre, amada iglesia, de intentar ayudar a Dios en sus propósitos. A veces hemos recibido una palabra de Dios sobre algún aspecto y queremos ayudar a Dios para acelerar los tiempos de Dios. Y queremos que Dios actúe en nuestro cronos, cuando las promesas de Dios habitan en el kairos profético, o sea, el tiempo profético y perfecto del cumplimiento de las promesas de Dios. Sara intentó ayudar a Dios y de ahí nació un conflicto terrible. Y de ahí nació algo caótico. Nuestro trabajo es esperar el tiempo perfecto de Dios.
Si Dios ha dicho que Él lo hará, Él lo va a hacer. Alguien dice amén este día. Si Dios te prometió que va a hacer algo, como dijo un cantante, mi trabajo es simplemente creer y el trabajo de Dios es hacerlo y Él dispondrá los tiempos. ¿Cuántos alaban a Dios en este día? Confía en las promesas de Dios, pero espera el tiempo de Dios. Dios no necesita de ayudas. Dios no necesita de propuestas. Dios no necesita de ideas. Dios no necesita cambios de planes. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Alguien dice amén en este día. Ahora bien, aquella palabra fue de caos en el corazón de Abraham. Le pareció, dice la Biblia, en gran manera grave aquellas palabras, pero de repente Dios se le aparece otra vez a Abraham en un momento de confusión. Muchos hemos pasado por momentos así cuando no sabemos qué hacer. La mente entra en tinieblas, no sabemos qué hacer, pero siempre Dios tiene una palabra, siempre Dios tiene una respuesta para guiarnos. Y mientras él estaba pensando en esto, Dios se le aparece otra vez y le dice: no te parezca grave la palabra de tu esposa, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y le dijo Dios: como quiera al hijo de la sierva también lo voy a bendecir y voy a hacer de él una gran nación. Y dice: porque es tu descendiente. Es por esto que hemos visto que los países árabes se han multiplicado, porque al final de cuentas son también hijos de Abraham. Y Dios dijo a Ismael y a su descendencia: también los voy a bendecir y van a ser una gran nación. Y le digo Dios: en cuanto a Ismael te he oído. Génesis 10:17 dice: he aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación, dijo Dios. Pero terminó diciendo: mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Lo que Dios estaba diciendo era: voy a bendecir en mi misericordia a Ismael. No era el hijo de la promesa, pero como es tu hijo Abraham y está bajo tu cobertura, lo voy a bendecir a él también por misericordia. Pero quiero que recuerdes a Abraham que el hijo de la promesa, el del pacto, no es Ismael y su descendencia. Mi pacto yo lo estableceré con Isaac, porque el hombre no puede, aleluya, agarrar la mano de Dios y doblársela para intentar de dominar o cambiar o modificar sus planes. Y Dios dijo: es en Isaac que te voy a bendecir, es a través de él. Y el propósito era que a través de Isaac viniera Cristo Jesús, el Mesías. ¿Cuántos conocen a Cristo en esta mañana? Aleluya. Sin embargo, dentro de las palabras que Dios dijo acerca de Ismael, hay algo más que realmente es tremendo, y es cuando Dios dijo acerca de Ismael: oiga esto, él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y así como Dios lo dijo, así se ha cumplido. Los descendientes de Ismael, los árabes, se han hecho un pueblo numeroso, grande. Se han establecido alrededor de sus hermanos, los judíos, los israelitas, descendientes de Isaac. Y ha acontecido lo que la palabra dice: están contra todos y todos están contra él. Y ha acontecido desde ese entonces algo marcado en el Medio Oriente, y la respuesta se encuentra en esto que hemos dicho en esta mañana: las dos descendencias, las descendencias de dos príncipes, uno con pacto celestial y otro sin pacto celestial. De esta manera los árabes se han establecido alrededor de Israel, y vemos en la historia que cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito, cumpliendo así lo que Cristo había dicho: no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste en Jerusalén el tiempo de tu visitación. Así Israel fue destruida años 70 después de Cristo, y los israelitas fueron esparcidos por el mundo entero, lo cual hizo que muchos árabes
se trasladaran a la tierra que era antes de Israel, se establecieran allí durante siglos en la tierra, una vez más insisto, que le pertenecía a Israel. Pero como Dios había prometido que el valle de huesos secos otra vez iba a levantarse como un gran ejército, como Dios había prometido que la higuera iba a reverdecer en contra de todo pronóstico, el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión se levantó en Israel, levantó la bandera y dijo: Israel es a partir de hoy otra vez un estado independiente. Y esta es la tierra que Dios le dio al hijo de Abraham, Isaac, y a la descendencia de Israel. Y de los 4 puntos cardinales de la tierra, porque Dios cumple su palabra. Esa es la temática en este día, que Dios cumple su palabra en ti, aleluya. Y así como Dios lo dijo, de los 4 puntos cardinales de la tierra, regresaron, como la profecía decía, sobre alas de águilas, regresando a la tierra de Israel, para otra vez tomar posesión de lo que Dios le había dado a la descendencia de Abraham, según la promesa, que era otra vez más, lo digo, la descendencia de Isaac. Pero en ese momento el conflicto realmente creció, porque ese mismo día 5 países le declararon la guerra a Israel: Egipto, Siria, Jordania, Irak y el Líbano. Y ese mismo día lanzaron la guerra, pero milagrosamente Dios le dio la victoria a Israel, aleluya. Y no hubo destrucción, Dios le dio una gran victoria a Israel. Pero desde ese día hasta nuestros días ha habido un conflicto terrible, como también la guerra del año 1967, donde Egipto, Jordania y Siria una vez más se confabularon para atacar a Israel, no meramente con la intención de sacarlos de la tierra, sino de barrerlos de la historia, aniquilarlos y destruirlos. Pero milagrosamente sucedió la guerra más breve de la historia, porque en tan solamente 6 días el pequeño estado de Israel venció a aquellos 3 países gigantes, aleluya, en solamente 6 días. Y no solamente se defendió y venció, sino que recuperó tierras importantes como la península del Sinaí, como los altos del Golán, como la ribera occidental. ¿Cuántos alaban a Dios en este día? Y cuando nos preguntamos cómo pudo un pequeño país llamado Israel vencer a un ejército tan grande, se dice que hubo momentos en que había solamente 3 tanques de guerra israelíes contra cientos de tanques enemigos. Pero milagrosamente Israel obtuvo la victoria, y la respuesta está en el Dios de Israel. La respuesta está en el Dios de Israel. De hecho, hay testimonios tremendos que usted puede encontrar en televisión, en internet. Por ejemplo, un soldado israelí contó su testimonio de cómo un tanque de guerra enemigo pasó por encima de él, aparentemente por sus piernas, y quedó ahí convaleciendo en el piso en la guerra, a punto de morir. Se encontraba solo y cientos de soldados de Siria se acercaron para matarlo. Él estaba ya casi muriendo y sintió aquellas armas preparándose para balearlo y que finalmente muriera. Pero él de repente ve que estos sirios huyen de aquel lugar y sobrevive a aquello. Luego vienen a verlo unos periodistas y le dicen: hemos hablado con aquel ejército después que la guerra la había ganado Israel. Entrevistaron a aquellos que le preguntaron por qué dejaron vivo a ese hombre. Y dijeron: es que en ese momento aparecieron ángeles con armas y no podemos pelear contra ángeles. Otro soldado se extravió de su compañía de soldados israelíes y se encuentra de repente frente a soldados egipcios, cientos de ellos. Ellos vienen a atacarlo, él no sabe qué hacer, un solo hombre. Pero cuando ellos se acercan, rinden sus armas y se rinden, y él los toma cautivos y los lleva a su campamento israelí. Y cuando les preguntan, ellos dijeron: es que nosotros estamos listos para pelear contra israelíes, pero no estamos listos para pelear con los ángeles, con los miles de ángeles que estaban acompañando a ese hombre.
ángeles de Dios. Testimonios así usted los puede encontrar una y otra vez. Dios defendiendo a su pueblo. Y ahí se cumple la palabra que alguien citó hoy. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en este día? No se adormecerá el que guarda a Israel. Y lo que está pasando, lo que ha estado pasando en el Medio Oriente, mi estimado hermano, sencillamente es una rivalidad por defender, número uno, ¿quién tiene la promesa de Dios? ¿Quién tiene la bendición de Dios? ¿Ismael o Isaac? ¿Los árabes o los judíos? Número dos, una rivalidad por la tierra santa, por abarcar territorio y tomar posesión de ahí, de la tierra. Recordemos que en Jerusalén se encuentra la mezquita de Omar, uno de los 3 lugares más sagrados para el mundo islámico. Pero cuando vemos la Biblia, vemos que en tercer lugar, sobre todo el trasfondo espiritual de todo esto. Se trata de algo espiritual, valga la redundancia, porque se trata de una batalla espiritual para atacar y destruir, óigalo bien, aquello que tiene propósito.